Amigos, quisiera ser claro con ustedes. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos, nos abraza a todos. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Qué hermoso mensaje para iniciar nuevamente este ciclo de espiritualidad y discapacidad, junto con nuestros amigos de Relacid, para difundir el diálogo interreligioso, para difundir la perspectiva de discapacidad en América Latina, para promover el reconocimiento de los derechos, la inclusión y el acompañamiento pastoral a las personas con discapacidad. El tema de hoy será educación y discapacidad desde los lugares de fe. Así que vamos a presentar a los miembros de Relacid, comenzando con Sara Pérez, que desde Chile nos va a estar acompañando y coordinando un poco esta mesa latinoamericana. Querida Sara, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, Radio María, muchas gracias a esta posibilidad que se nos abre de poder compartir con tanta gente, y esa es nuestra esperanza, que esta voz, que esta posibilidad vaya a lugares que es necesario. Hoy día tenemos el gusto, el agrado, la alegría de contar con 3 hermanos, como tú decías, de distintos países. Estamos en 5 países distintos, incluyéndote a ti, Verónica, y eso es bonito. Y además también contamos con Rolando, que es también un hermano de la iglesia evangélica. Entonces es de verdad esperamos que sea una conversación muy positiva, muy rica, muy compartida. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Realmente. Bueno, vamos a presentarlos, ¿te parece, Sara? Voy leyendo por aquí la posibilidad que tenemos de presentar a quienes nos van a estar acompañando en el día de hoy. Bueno, primeramente Sara, quien nos está acompañando a partir de este momento, ella es una hermana de Chile. Y después están Sara, asesora pastoral de discapacidad de la Fundación Creyendo, colabora en la coordinación de Relacid, por supuesto, es profe y gestora de inclusión laboral con personas con discapacidad. Después está Elvia Guerra, desde México. ¡Vamos, México! Religiosa ¡Vamos! De la Orden de la Compañía de María de Nuestra Señora, licenciada en psicología, profesora, acompañante espiritual, discapacitada visual, con larga experiencia en la docencia. Elvia, ¿cómo estás? Te saludamos. Muy bien, en esta bendito. tarde. Igualmente, Bueno, gracias, un abrazo desde verdaderamente. México. Abrazo, vamos México todavía. Vamos con Rolando Valdesia y nos vamos a Cuba. Vamos Cuba todavía. Él es licenciado en teología, máster en estudios bíblicos y teológicos, coordinador general de la Pastoral de Personas con Discapacidad en el Consejo de las Iglesias en Cuba y de la Red Ecuménica en Defensa de las Personas con Discapacidad. Hola Rolando, bienvenido, buenas tardes. Hola, hola Verónica, buenas tardes. Es un gusto también para mí compartir esta día con ustedes y compartir con tantos hermanos y hermanas que nos escuchan a todo lo largo de América Latina y el Caribe. Un placer, gracias. Miriam también, Miriam Gallegos, desde Ecuador, arriba Ecuador, doctora en educación, especialista en diagnóstico intelectual, diplomada en pedagogías innovadoras, profesora de educación media y tecnóloga médica en terapia del lenguaje. Bienvenida, querida Miriam. Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo con todos estos colegas y amigos y hermanos de Latinoamérica.
Bueno, para nosotros un placer verdaderamente, Sara, una mesa súper rica, súper hondo en contenido será. Y la propuesta del día de hoy, querida Sara, es hablar de educación, de Ujú, fe y de sí. discapacidad. ¿Por dónde comenzamos a transitar este diálogo tan bello? Bueno, recordar que este es un camino que ya llevamos, esta es nuestra séptima conversación que hemos ido haciendo y hemos ido conversando sobre acompañamiento, cuidado, la pastoral y cómo se cumple en nuestro compromiso de fe y de evangelización en lo cotidiano, la autonomía y el autocuidado, la diversidad religiosa y los espacios públicos, en los modelos de discapacidad y cómo se replican en las familias y en las comunidades de fe. Y hoy día desafiamos a hablar sobre la educación y cuáles son todos estos eh, desafíos finalmente que nos plantean para la educación. Eh, es un tema muy amplio, cada uno de nosotros hemos conversado y vamos a apuntar a aspectos distintos y que de alguna manera reflejan la experiencia que cada uno de los invitados tiene. Entonces no sé si tú nos vas a ayudar con las preguntas. Eh, la idea entonces es que vamos a mirar la educación en el mundo, especialmente en el mundo de las comunidades de fe, y cómo eso, eh, y cómo impacta la forma de educar y las miradas educativas en nuestras experiencias de fe y de espiritualidad. Eh, Bien, bien, bien. yo le Allí quiero estamos con preguntar a Rolando. ¿Te Roland, parece que nos sí, dirijamos a Rolando? ¿Querés hacerle la primera correcto, pregunta nomás a Rolando, querida Sara? Adelante con esta sí, pregunta, además de conocer de Rolando su experiencia allí donde se encuentra. ¿Qué más le podemos preguntar, Sara? ¿Qué le preguntamos a Rolando eh, hoy? la idea, Rolando, ¿nos podrías contar qué oportunidad y desafíos puedes tú, desde tu experiencia, identificar en la educación teológica en vínculo con la discapacidad? Porque uno de tus ámbitos tiene que ver con el tema de la teología. Te escuchamos. Sí, Sara, gracias. Ciertamente, en nuestro trabajo como coordinador de la Red Ecuménica en Defensa de las Personas con Discapacidad, hemos podido constatar de primera mano cómo desde los años 90 del siglo pasado se ha producido una irrupción de las personas con discapacidad como sujetos que han ido reclamando y demandando cada vez más que se reconozca su derecho a obtener y a participar en igualdad de oportunidades con las demás personas. Eso ha ocurrido también en las comunidades de fe y entonces también ha impactado a los seminarios e instituciones de formación teológica de las iglesias. Y en este sentido, pues yo creo que una oportunidad que ha existido en este sentido es que conjuntamente con esta irrupción de las personas con discapacidad como sujetos, que cada vez demandan más espacios de participación, se ha dado también que en el campo de las ciencias de la educación se han ido, digamos, enfatizando más los fundamentos de una educación inclusiva, de una educación para la diversidad. Y en este sentido, pues, la oportunidad está en que cada vez más estos postulados de la educación inclusiva, de la educación para la diversidad, van también interpelando a los directivos y líderes de las instituciones teológicas para que vayan incorporando en sus currículos estos fundamentos, estos principios y que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a los espacios de formación teológica que ofrecen estos seminarios e instituciones. Y yo creo que en ese sentido esto es una oportunidad, pero también tenemos el desafío de que en muchas iglesias todavía mantienen, digamos, Mm. una filosofía de la educación muy tradicional que no toma en cuenta algunos de esos postulados y entonces se requiere de mayor sensibilización de docentes, de líderes de esas instituciones para que puedan abrirse a los nuevos caminos que la pedagogía y el campo de las ciencias de la educación están ofreciendo.
Por otro lado, yo pienso que también la apertura a la virtualidad que se hizo más fuerte a partir de la pandemia, pues también es una nueva oportunidad que se ofrece para que las personas con discapacidad puedan acceder también a la formación teológica. Y en este sentido, pues, el desafío está en el hecho de que se requiere de que cada vez más las plataformas y los distintos espacios virtuales por los cuales se ofrece la educación, pues puedan ser accesibles para todas las personas con discapacidad, que todavía no se logra del todo, pero se van dando pasos para que eso sea posible. Cierto. Buenísimo. Es cierto. Qué bueno, Rolando, sí. lo que decís, ¿no? Sobre todo la sensibilización, pensaba Sara, Rolando y el resto de la mesa. ¿Cómo se puede lograr, Rolando, y anexo esta pregunta, la sensibilización allí en el lugar donde te encontrás? ¿Cómo se logra la sensibilización en estos temas? Yo creo que es importante que se puedan crear espacios donde las personas con discapacidad puedan interactuar directamente con directivos, con líderes de las comunidades de fe para que puedan de primera mano contar sus propias experiencias y expresar también sus demandas y aspiraciones. Porque yo creo que la convivencia es la mejor forma de derribar prejuicios, derribar barreras y reconocer la común humanidad que compartimos todos, personas con y sin discapacidad. Y en este sentido, yo creo que una buena estrategia sería generar esos espacios de convivencia, pero al mismo tiempo que las personas con discapacidad también puedan convertirse en promotores de la educación en lo que se refiere a cómo trabajar con las personas con discapacidad en los distintos espacios, tanto eclesiales puramente como educativos en sentido más particular. Gracias, querido Rolando. Sara, nos vamos a México. ¿Te parece que podamos preguntarle ahora a la hermana Elvia? Sí, bien, vamos. Hermana Elvia, tú trabajas largamente en el tema de la educación y tienes harta experiencia. Y entonces la pregunta sería, ¿qué recomendarías para abordar el tema de la acogida a la discapacidad en las comunidades de fe, especialmente pensando que tú, como nos contabas, tú partiste en una congregación siendo una persona con visión y en el camino la perdiste? Sí. Te escuchamos. Sí. Mira, se me hace muy interesante lo que dice Rolando de la convivencia. Yo creo que hay que partir que las personas somos personas con o sin discapacidad. Que mi Padre Dios, como lo dice el Papa Francisco, no nos señala con el dedo si somos pecadores o tenemos o no discapacidad. O sea, somos personas y podemos y hemos de incluirnos, de intervenir. Muchas cosas son porque no se confía, porque yo, en mi experiencia, porque yo lo que soy es ciega, lo fui perdiendo paulatinamente. Entonces, bueno, es algo doloroso, pero a mí quien me hizo despuntar fue el Señor, que me dijo, eres más que ojos y adelante. Entonces, cuando tenemos una discapacidad, de pronto creemos que es la discapacidad, que todos somos discapacitados, y no, nada más es la concreta limitante que tenemos. Pero creo que hay que tener confianza de dejar nuestros ritmos, de aprender cómo y de dejar ser a la persona. Las personas con discapacidad tenemos dignidad y podemos desarrollarnos y ser un aporte también, y los demás también. No somos tampoco como los únicos en el mundo. Yo pensando en esto, cuando aprendí a caminar con el bastón, orientación y movilidad, siempre nos dicen, el bastón tiene que ir de hombro, a lo ancho de tu cuerpo, porque si no puedes golpear al de al lado. Y es un poco esto, aunque tengamos una limitante y requiramos de cuestiones pues de tiempo, de especialización, de lo que sea, pero también el otro existe. Entonces esto también creo que es importante.
Y ahora la tecnología creo que nos da muchas posibilidades también a las personas con discapacidad. Pero lo primero es eso. Todos somos personas, con o sin discapacidad, y necesitamos dignidad y apoyo de todos como todos. Nos vamos haciendo con todos, ¿verdad? Cierto, es Hermoso lo que cierto decís, eso. querida hermana Elvia. Ujú, Hermoso, Sara, ujú. verdaderamente hermoso, porque Cierto. aquí estamos el todos, todos, todos del Papa Francisco. Aquí está el mensaje, aquí Mm, está, ¿eh? Todos unidos sí, hacia este mismo objetivo de poder abrazarnos como verdaderos hermanos, que somos todos Tal cual. personas, algunos con sí, algunas discapacidades, otros no, y algunos sí. otros que pensamos que no, pero que sí. Sí, Así que también, ahí eso estamos. es. Ahí también, también, Es dice cierto, es Elvia. cierto. Vamos hacia la palabra de Miriam ahora, ¿te parece, Sara? ¿Qué le Miriam. preguntamos a ella? Sí, bueno, a propósito de lo que decía Rolando, que él hablaba de la educación y de la ciencia de la educación hoy día, aquí Miriam, que es alguien que ya lleva largo tiempo también, con mucha experiencia en esa línea, eh, y quisiéramos, Miriam, que nos refiriera, tú has profundizado mucho y has formado también a muchos respecto a este diseño universal de aprendizaje. Que es tu área, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco qué es lo que significa eso, cómo eso aplica para que, cómo refleja esta manera de educar para el compromiso de la equidad y de la inclusión. Te escuchamos. Muchas gracias, Sara. El diseño universal para el aprendizaje, sí, es un enfoque que está profundamente conectado con la espiritualidad y el desarrollo integral de todas las personas. El diseño universal para el aprendizaje rompe la dicotomía entre personas con y sin discapacidad, porque promueve valores esenciales y uno de ellos es la inclusión y la educación en base a los derechos. A todas las personas tienen derecho a aprender, pero el aprendizaje no está desvinculado del respeto a la diversidad y el respeto a las diferencias individuales como el DUA lo plantea, ¿no? Me gustaría un poco en referente a la espiritualidad, que es el tema que nos convoca a todos en la red. El DUA fomenta un enfoque educativo que reconoce la singularidad de cada persona, ¿sí? Lo cual se alinea con lo que siempre hemos hablado en estos programas sobre la empatía, la compasión y la conexión humana. Entonces, entender al ser humano desde esa particularidad, pero también desde su integralidad, es lo que busca el diseño universal para el aprendizaje, ya que proporciona a cada estudiante la posibilidad de que se sienta valorado, aceptado, comprendido, y ayuda con eso a tener el entendimiento de su fortalecimiento y su sentido de pertenencia y propósito en la educación. Habíamos también pensado que el DUA promueve el desarrollo integral. Todos los principios del DUA están diseñados para atender las necesidades tanto cognitivas como emocionales, sociales y espirituales de los estudiantes, ofreciendo varias herramientas para que cada persona pueda aprender de manera individual, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus potencialidades, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje que son únicos. Este enfoque holístico que el DUA plantea se lo lleve a cabo en la educación es el que favorece este desarrollo integral de la persona, ¿no es cierto? Y esperamos que como propósito tengamos personas, individuos, estudiantes equilibrados y preparados para enfrentar mayores desafíos de la vida. El DUA entiende que todo ser humano aprende de manera única, que por eso hablamos de personas neurodiversas. Todos somos neurodiversos y conectamos en nuestro cerebro de diferente manera. Nuestro cerebro no se parece a ningún otro, es como nuestra huella digital. Entonces, de esa manera, entender que todos somos diferentes en el sentido de aprender es lo que hace que los docentes, ¿no es cierto?, y la comunidad educativa entiendan que cada persona
es un ser único, y si encontramos personas que son, en este caso, neurodivergentes, como puede ser un estudiante autista, un estudiante con THDA, podemos buscarle no lo que está mal, porque la educación en DUA no se basa en lo que está mal, en lo que no puede, en las deficiencias, sino en las potencialidades. Y apoyando esta diversidad vamos a encontrar la forma de que tanto los estudiantes con y sin discapacidad aprendan juntos y lo hagan de manera agradable, eliminando todas aquellas barreras que les bloquean a veces a los estudiantes su plena participación. Sí. Qué revelador, pensaba Sara y Miriam, ¿no? Y el resto de la mesa en esto que Miriam has dicho. Todos somos neurodivergentes, todos tenemos diferente modo de neurodiversos, ¿no? Neurodivergentes son algunos, neurodiversos. Todos tenemos diferente, porque se dice, no, o sos neurodiverso o sos neurotípico. Entonces uno dice, bueno, la clasificación de entre uno y otro. No, todos tenemos nuestra manera de pensar y de aprender. Y esto se ve en las escuelas, en todas las escuelas, ¿no? Como mamás, como papás, muchos de nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos o los amigos de nuestros hijos tienen diferente modo. Cada uno tiene su modo y sus tiempos. Y así, igual, con las personas con algún tipo de discapacidad, Miriam, ¿es así? Así es. Sí. Así es. Pues entonces no nos fijamos en la discapacidad, sino en la persona, como aprende. La posibilidad. Entonces, aprende qué formas de aprendizaje, por eso tiene 3 principios, ¿no es cierto? La posibilidad de diseñar clases donde haya múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de motivar al estudiante y múltiples formas de pedirle que se exprese. No siempre un estudiante se expresa de la mejor manera con una sola forma oral o escrita. Puede hacerlo de muchas formas y si tiene la posibilidad de hacerlo, pues va a participar y va a sentirse más cómodo en el aprendizaje. Muy interesante. Vamos a una pausa musical a toda esta mesa tan hermosa que se ha formado en torno a Relacide en el día de hoy, en torno a este tema discapacidad y educación ligado a la fe. Si ustedes tienen preguntas y comentarios o algo que quieran que se aclare en esta charla tan hermosa que une Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica, comuníquense con nosotros. Los esperamos al 351-871-593. Ya venimos. Radio María es un proyecto misionero para que la buena noticia del Evangelio llegue a cada corazón. No puedo seguir el día ni empezar el día si yo no escucho la palabra de Dios por la voz de todo el equipo, por la música. Ustedes me pastorean. Muchas gracias. Un beso grande a todos. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo. Estamos desarrollando este ciclo de espiritualidad y discapacidad junto con nuestros amigos de esta red latinoamericana, Relacid, en favor del diálogo interreligioso y de la perspectiva positiva de la discapacidad en América Latina, para promover este reconocimiento de derechos, inclusión, acompañamiento pastoral a las personas con algún tipo de discapacidad. Y la mesa tan hermosa del día de hoy la integran Rolando Valdesia, Miriam Gallegos, la hermana Elvia y Sara Pérez. Vamos a seguir camino, en este caso, querida Sara, para volver a hablar con Rolando en relación a su propia experiencia. ¿Es así, Sara? Su propia experiencia como estudiante con discapacidad. Si te parece, Sara, volcamos hacia este lado de la mesa, en la persona de Rolando, esta pregunta. ¿Te parece bien? Sí, la idea sería entonces, Rolando, cuéntanos, ¿qué has sido? Tú eres una persona con discapacidad de movilidad también, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti como estudiante? Sí, Sara, gracias. Ciertamente, yo soy una persona con discapacidad motora y bueno, desde niño me eduqué en escuelas regulares, lo cual hizo que no tuviera yo plena conciencia de que era una persona con discapacidad, porque mis compañeros, mis pares, generalmente fueron niños sin discapacidad. Y entonces no tuve contacto con niños con discapacidad en mi infancia.
de manera que fui creciendo sin una plena conciencia de que yo era una persona con discapacidad. Pero cuando llegué a la experiencia que tuve ya un poco de joven, adulto, a relacionarme con la pastoral de personas con discapacidad a inicios de los años 90 del siglo pasado, pues ahí fue la primera vez en la que yo tuve la oportunidad de compartir con otras personas con discapacidad y de reconocerlos como semejantes. Y luego, ya en el año 2008, me fui a estudiar al Seminario Evangélico de Teología en una provincia cercana a la capital de Cuba, de La Habana, en Matanzas. Y ahí ese es un seminario ecuménico donde se educan personas de diferentes líderes, de diferentes iglesias evangélicas y protestantes. Y entonces tuve la oportunidad de ser el primer estudiante con discapacidad de esa institución, que ya cumple este año más de 80 años. Entonces, por supuesto que fue un reto para los directivos y para todo el personal que trabajaba allí, porque el hecho de tener que enfrentarse por primera vez con un estudiante con discapacidad les planteaba muchos desafíos. Pero la oportunidad también que surgió ahí fue que tuvimos el mismo hecho que decía ahorita de la convivencia, fue creando un espacio de sensibilización que se daba de manera más natural en el día a día, y eso me permitió también incidir y educar tanto al personal docente como al personal administrativo de la institución, y eso fue una experiencia muy linda, porque al mismo tiempo el seminario en el año 2007 ya había abierto las puertas a las personas con discapacidad a través de un curso que ofreció para la educación cristiana a personas con discapacidad, y entonces a partir de ahí se instituyó un día de las puertas abiertas del seminario a las personas con discapacidad. Y entonces cada vez que llegaba un año nuevo, pues teníamos la oportunidad también de hacer incidencia en el tema de discapacidad a través de ese espacio que abrió el seminario, y también a través de los distintos cursos se fueron incorporando materias que trataban la temática de discapacidad, es decir, que en el currículo también se fue insertando la temática de discapacidad para que hubiera mayor conciencia de parte de los estudiantes de lo que significaba trabajar con las personas con discapacidad. Entonces, tuve el privilegio de ser al mismo tiempo estudiante y docente para otras materias en las que yo también tenía cierta experiencia de académica, y que iba aportando algunos fundamentos para una educación inclusiva y para una educación de la diversidad. Es decir, que fue una experiencia muy rica y que aún se mantiene en el seminario. Buenísimo escucharte, querido Rolando, ¿no? Y en esta mirada positiva de la cual también hablaba Miriam en el bloque anterior, siempre yendo hacia adelante, con una mirada propositiva hacia los puntos fuertes y centrales de lo que nosotros podemos hacer, y estamos invitados también a hacer, así que gracias, Rolando. Hermana Elvia, a ver, Sara, si te parece, vamos hacia la hermana Elvia allí en México. Vos como profesora, querida hermana Elvia, como profe, ¿cómo fue esto de que seguiste educando en medio de esta circunstancia de discapacidad visual? ¿Cómo vos te sentiste y cómo sentís que te recepcionaron tus alumnos también en este ámbito de la educación? Yo mentiría si dijera que fue un proceso agradable y cómodo, porque definitivamente a mí me descolocó, ¿verdad? O sea, yo usaba lentes, en su momento lentes de contacto, pero toda mi formación académica y religiosa la hice así. Esto me descolocó, pero el Señor me hizo experimentar que soy más que ojos y que adelante. Así el texto que a mí me ilumina es cuando le ponen a Jesús un paralítico que lo bajan por el techo. Los cuatro amigos. Jesús le dice, hey, ¿quieres caminar? Sí, pues tome su camilla y ande. Entonces, a mí es eso, tome su camilla, tome lo que cada quien tenemos, del límite de lo que sea, y ande. Con los niños es fácil. Yo he trabajado desde preescolar hasta licenciatura. Ahora dirijo una
escuela de niños con discapacidad visual y otras asociadas, con los niños es muy fácil, los niños son abiertos en general. El problema luego somos los adultos, a veces papás, a veces maestros, ¿verdad? Pero los niños, ellos es lo mismo. Aunque preguntan, y bueno, uno después dice, bueno, es que tiene otra condición. Nosotros que ahí somos casi todos, no los profesores, de profesores solamente soy yo, que tiene, no, la maestra de quinto y sexto. Pero los niños aceptan. Para mí fue aceptar que podía de otra manera. Yo no había tenido la oportunidad, no me la había dado de lo de computación y empecé con eso, empecé con braille, que para mí fue un reto tremendo, porque empezar a leer como niña chiquita, y yo había sido formada para leer en público, bueno, lloraba y casi moría. Y después me di cuenta que la computadora, que lo que es la vida. Cuando empecé en la escuela, me di cuenta que para los papás yo era un referente. O sea, esta mujer ya mayor, bueno, no era tan mayor, pero un poco mayor, y con esa discapacidad, y puede por los niños, ¿por qué no? Entonces yo creo que los niños no son el problema, los niños con el diseño universal que apuntaba Miriam, con las técnicas adecuadas se van haciendo, y hay que además apuntarlos a que se esfuercen. ¿Sí me explico? A veces creemos que los niños, ay, pobrecitos, o son angelitos. Pues no, son tan niños como todos con esta condición. Entonces hay que apuntar a los papás, es difícil, y ser diferente yo no digo que es fácil, pero Dios a todos nos quiere como somos, con el ojo chueco, con la gordura, con la no gordura, con la calvicie, yo qué sé, pero yo creo que lo te leo un importante mensaje, mira, es Elvia, hermana, mira, te leo un mensaje que ha llegado por aquí en relación mucho a lo que estás diciendo. Daniela, desde aquí, desde la Argentina, nos escribe y dice que ante nada es bautizada y laica consagrada y tiene una enfermedad poco frecuente. Es filósofa y doctoranda en políticas y gestión de la educación. Investiga la discapacidad y dice que quiero compartir, así lo dice, ¿no? Que es muy importante que se empiece a sacar del ideario social la imagen de que las personas con discapacidad estamos en un rincón, en una silla de ruedas y babeando. Dice, aunque sea crudo lo que estoy diciendo, es importante que las arquidiócesis trabajen y mucho por cambiar esta mirada. Es un poco lo que vos decís, ¿no? Sí, tenemos algún tipo de discapacidad, pero podemos hacer muchas cosas y tenemos muchas potencialidades. ¿Es así, Elvia? Sí, claro, y eso hay que, lo que decía Miriam, ¿verdad? Hay que fijarse en lo que se puede. Claro. Si el niño puede mover el dedito chiquito para decir sí, pues hay que enseñarlo. O sea, sí se puede. Dios nos dio, y no somos ni ángeles ni demonios, somos personas, hijos de Dios, todos. Entonces, Él nos da para adelante, ¿verdad? Pero yo creo que hay que confiar, hay que buscar, y nosotros cambiar el chip, ¿verdad? Porque no, o sea, somos personas. Yo así lo defino, ¿verdad? Y Dios nos quiere y nos impulsa. Yo ya ni sé, porque ha sido una pérdida de la visión paulatina. Y claro, la visión, digo, ninguna discapacidad es fácil, ninguna, pero creo que la visión es terrorífica en el sentido que yo digo en mexicano, ¿verdad? Que la vista es el chipocludo, el máximo sentido para percibir la realidad, porque además es de una. Sin embargo, yo llegué a pensar, ya es el fin del mundo. No, Dios es más grande que todo y nos hizo a su imagen, un poco rara, pero nos hizo a su imagen. Entonces, a darle, ¿verdad? A dar para adelante, Elvia, gracias. Miriam, ¿qué querés agregar en torno a lo que acabamos de escuchar y en torno a lo que ha dicho también Rolando y Sara en su momento? ¿Qué agregarías, Miriam? Yo agregaría una situación que tiene que ver con la formación inicial de docentes y con la formación de docentes. Muchas veces yo les pregunto a los docentes
si es que capacitándose más, si es que teniendo más cursos van a estar abiertos más a la inclusión. Y los docentes en sí, porque necesitamos siempre capacitarnos. Pero hay un sociólogo, Carlos Escliar, argentino, que dice que lo que necesitamos no es tanto capacitación, sino estar dispuestos, disponibles para abrir nuestra mente y trabajar los cambios que haya que trabajar. Y esto nos da una responsabilidad ética de cómo se maneja la educación, cómo podemos trabajar con nuestros estudiantes independientemente de sus condiciones. El diseño universal para el aprendizaje en su última versión, que salió recién a finales del año pasado, nos dice y ha aumentado, ha agregado muchas cosas muy importantes que tal vez le hacían falta, porque no queremos hablar de una moda, sino realmente de una propuesta educativa que atienda a todos. Entonces te dice que uno debe involucrar como socios, porque ¿quiénes son los expertos en discapacidad? Son las propias personas con discapacidad que están viviendo una realidad. Entonces, ¿a quién hay que preguntarles cómo los vamos a educar? A ellos y a sus familias. Entonces ya son socios nuestros, porque el profesor y la comunidad educativa está atendiendo una necesidad, ya un interés que tiene esta población. Por otro lado, también nos ayuda a pensar que hay un contexto, que los estudiantes vienen de un contexto y que en ese contexto necesitan ser entendidos en sus formas particulares de comunicarse, por un lado, en sus culturas, en la forma como que traen de su casa, que traen de su hogar, ¿no es cierto? Y el respeto que en la escuela se pueda brindar a esas particularidades culturales que hacen falta. Y por otro lado, pues se enfoca mucho en las barreras, en cómo desde el currículo, ¿no es cierto?, se elimina aquellas barreras de recursos didácticos, aquellas barreras que están en los objetivos propios de aprendizaje, en aquellas barreras que están en las estrategias y en la metodología que pueden influenciar en el aprendizaje de los niños. Y de esta manera, pues, diseñar previo, porque el diseño no dice voy a diseñar porque ahora tengo estudiantes con discapacidad, porque yo he ido a las escuelas, me dicen, aquí tenemos los chicos de inclusión. Entonces yo digo, si hay un grupo de inclusión, debe haber otro de exclusión, ¿y cuáles son ellos? Porque estamos hablando de dos cosas. Entonces, los de inclusión son los de discapacidad. Entonces, no, entonces hablamos de que el docente, antes de dar sus clases, ya planifica, ya piensa en esta variabilidad de estudiantes que va a tener y que pueden requerir diferentes formas, y esa flexibilidad. Todos los currículos del país dicen que, todos los países de Latinoamérica dicen que son prescritamente, vienen flexibles, pero ya cómo desarrollar esta flexibilidad en el aula, ahí se quedan cortos, porque muchos están centrados en cumplir los parámetros, los estándares que los gobiernos exigen para pasar el año. Están centrados en lo académico, pero no están centrados en que el estudiante aprenda de otras maneras y que lo que aprenda llegue a sus momentos y a sus espacios y se autodetermine en lo que pueda aprender. Entonces, empezar a planificar clases con diseño universal para el aprendizaje sin anteponer las condiciones particulares de uno u otro estudiante, deja muchas enseñanzas a los docentes y les relaja, porque cuando los enseñamos a ser autónomos, independientes, el docente tiene mucho tiempo para dedicarse a trabajar con aquellos estudiantes que requieran un apoyo particular, que requieran alguna situación, porque los estudiantes están trabajando bajo sus propios procesos y lo van a hacer de manera autónoma. Entonces, ahí les invitamos justamente a esta reflexión del trabajo docente, cómo el trabajo docente se está desarrollando desde la formación inicial, desde que los futuros docentes van a la universidad, y cómo aquí podemos decir, bueno, si somos una universidad católica que propendemos a que todos los estudiantes aprendan a la dignidad del ser humano
Y si no desarrollamos estrategias para que aprendan, estaríamos vulnerando un derecho a aprender, que también es una forma de denigrar a la persona, ¿sí? Absolutamente, Miriam. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos muchísimo más para dialogar, que seguramente iremos rescatando estas enseñanzas a lo largo de lo que nos resta de nuestro ciclo con Relacid, junto a Relacid. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Miriam, gracias a Rolando, la hermana Elvia, gracias a vos, querida Sara, por haber estado hoy compartiendo en esta tarde desde Radio María Argentina, Radio María TV, para toda Latinoamérica, quien nos ha seguido a través de las redes, y un abrazo fraterno a los representantes de cada una de sus comunidades. Que Dios los bendiga mucho, de corazón. Gracias por haber estado Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.